Bendiciones, bendiciones. Vamos a ver. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Dejen empiezo con lo que es esta oración porque hoy me va a gustar mucho. Hoy me va a gustar mucho. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar a lo que es el Espíritu Santo porque vamos a manejar, ahora sí, muchísima Biblia. Ahora sí no va a ser tanto leído. Va a ser más, digamos, de lo que yo tengo tanto en mis apuntes o lo que yo tengo aprendido o retenido. Dice, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que por cierto, el día de hoy, como ustedes ya saben, tenemos una celebración bastante grande del Corpus Christi, lo que es el cuerpo de Cristo. Que ahorita iba a subir, ahorita, déjenme ver. Voy a subir una encuesta aquí. Algunos de ustedes ya se saben esta respuesta. ¿De qué significa Eucaristía? Algunos de ustedes ya se lo saben, ahorita los voy a subir unos cuantos grupos, pero como que se los pongo así un poquito con trampa. Primera opción, cuerpo de Cristo. Segunda opción, pan y vino. Cuerpo de Cristo, pan de vino. Pan y vino. La otra es comunión. Así va. Otra es acción de gracias. Y la última la vamos a dejar como todas las anteriores. A veces es bueno hacerle lo que es este tipo de encuestas dentro de los grupos, porque ya como que nos ponemos a estudiar un poquito más. El error normalmente nos va a traer a lo que es un mayor conocimiento. Eso es lo padre. El error nos trae a más conocimiento. A veces caer en lo que son los errores no es tan malo. En el sentido de que si estás dispuesto a aprender. Si estás dispuesto a aprender y corregir. Cuando ya ves el error, dices, aquí me equivoqué. Y tienes que corregir. Pero cuando ves el error e insistes en que ese error tiene que ser el bueno, entonces ya hay un problema. Tenemos un problema y muy grave. Decían, hay una frase que dicen, no me acuerdo quién es, según es de Albert Einstein, pero no estoy seguro, que decía, locura
es que un hombre siembre semillas de naranja pensando que van a salir manzanas. Eso es una locura, ¿eh? Y mayor locura, seguir sembrando semillas de naranja para lo que es querer sacar manzanas, o sea, querer sacar un resultado diferente. Eso es una locura. O sea, querer hacer lo mismo y sacar resultados diferentes. Eso es una locura. No se va a poder. Por mucho que andes semillas de naranja, semillas de naranja, semillas de naranja, el resultado va a ser el mismo. No va a cambiar. Te vas a mantener en el mismo error. Entonces, si ya estás viendo el error y está claro el error, se tiene que modificar. Entonces, yo también así he aprendido de muchas maneras, muchos errores, lógicamente, hay veces que cuando uno no cae en el error, sino se atreve primero a preguntar, a ser guiado, entonces dice, pues, ¿sabes qué? Empezamos a tener ya, como quien dice, mayor sabiduría, lo que es humildad. Siempre es muy importante también lo que es la humildad. Hay una pregunta, empecemos con esto porque va a ser muy importante esto en cuestión de la Eucaristía. Lo que es el cuerpo de Cristo, el alimento espiritual. Muchas veces hemos escuchado que la palabra de Dios es alimento espiritual. Pero hay un problema. Por lo menos yo no tengo ese versículo. Y si lo tienen ustedes, me lo pasan. En que en ninguna parte de la Biblia, y eso incluyo en Apocalipsis, Sebastián, esa es la misma pregunta que yo me hacía. Por eso hoy en día soy católico. Es la misma pregunta que yo me hacía, por eso soy católico. Si Dios existe. Entonces sí, porque qué tal si era un loco más que llegó diciéndose Dios. ¿Qué opinan los testigos de Jehová? Ve la historia. Ve la historia. Con eso tienes. Ve la pura historia. La historia no de si hicieron cosas malas, ese tipo de cosas. No, 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 no. Todos han hecho cosas malas. Ve la historia de su doctrina. Si la doctrina la han modificado por caer en errores. Si esa doctrina ha sido modificada porque han caído en errores, entonces tenemos un problema. Ve la doctrina. La historia no me importa en cuestión de que, ay, es que salieron violadores, es que están salidos de los masones, así de... No, no, no. La doctrina. La doctrina. Chéquela desde ahí. Y tú me dices, revisa su doctrina. Si ha sido modificada o cambiada. ¿En qué les... Ah, sí. En ninguna parte. Yo no encontré ahorita. Si alguno lo tiene. Porque estamos con lo del tema de Eucaristía. El tema de Eucaristía. En ninguna parte aparece que la Biblia es el alimento espiritual. En ninguna parte. Si alguien la tiene, me la pasa así. O en ninguna parte aparece que la Biblia o la palabra de Dios te la comes y es alimento espiritual. Y atentos con la palabra, con la palabra alimento espiritual. Atentos con eso. ¿Qué pasa si no tengo religión? Pues no tienes Dios. Así de fácil. Que por cierto, estamos con la Eucaristía. Si no, vas a hablar nada acerca de la Eucaristía, ya no me van a interesar lo que es el tema, sí. Así de fácil. Al rato cuando tenga tema libre, ya si quieres, pero ahorita no ando en tema libre. Ahorita me voy a centrar en la Eucaristía. Entonces, esta cuestión, así que muchos aseguran, normalmente puro protestantismo, que la Biblia se come, porque lo han leído de al Apocalipsis, que la Biblia se come, se saborea y es el alimento espiritual.
Pero hay un grave problema. Hay un grave problema. Hay un grave problema en este caso. Que la Biblia no dice eso. En ninguna parte dice que la palabra de Dios se come. En ninguna parte dice que esa palabra de Dios es alimento espiritual. Pero sí encontramos dentro de la misma Biblia que dice que la palabra de Dios es, bueno, tiene que ser leído, sí, pero sí encontramos que dentro de lo que es la Biblia, encontramos que el alimento espiritual se come, el alimento espiritual. Y no dice que es una Biblia, y no dice que es un libro. ¿Qué es la Eucaristía? Esa te la encargo de tarea. Me da curiosidad, Sebas, así. ¿Naciste en una familia católica? Me da curiosidad nada más, te preguntaré eso nada más. ¿Naciste en una familia católica o en una familia protestante? Era nada más lo que me da curiosidad. Porque de ahí tal vez la actitud que tienes. Porque tienes que saber el significado de Eucaristía. Entonces les vuelvo a repetir, en ninguna parte de la Biblia, no hay una parte en la Biblia que diga, te comes el libro y es alimento espiritual. Muy buenas tardes, Susana. No hay ninguna parte en la Biblia que diga, te comes el libro y es un alimento espiritual. No. No dice de que lees la Biblia y ya es tu alimento espiritual. O escuchas la Biblia y ya es alimento espiritual. Yo no he encontrado ese versículo. Si lo tienen, me lo pasan, por favor, porque yo no lo he encontrado. Entonces, encontramos un error que utilizan algunos hermanitos de manera alterada, de manera torcida. ¿A qué me refiero torcida? Vámonos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 10, donde vamos a encontrar que hay un librito que dice el ángel, te lo tienes que comer, le dice a lo que es al apóstol Juan, cómete este librito. Y si a veces dice, te cómete la Biblia, porque la Biblia es alimento espiritual, pero hay un problema ahí en la Biblia. Digo, ahí en Apocalipsis, no dice que ese librito es alimento espiritual. Y vamos a leerlo. Desde el versículo 9, Apocalipsis capítulo 10, versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Que por cierto, recuerden que la Biblia, voy a poner primero la Biblia no es un librito. Esta inclusive que está como resumida tampoco es un librito. Y esta mucho menos, que es una Biblia más chiquita, tampoco es un librito. O sea, de libritos ya prácticamente diríamos nada más son esto. Porque recuerden que en aquel momento eran rollos lo que se usaban. Entonces fue el ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y atento, aquí encontramos un librito que se comen. Y el librito no nos dice palabra de Dios o que es un alimento espiritual. Atento, sigo leyendo. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, la comí, era dulce en mi boca como la miel. Ahí ya cuando, como dice, expresamos esas palabras. Pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Cuando comprendes esas palabras, y de hecho entras en varias cosas, que ahora sí, estás más a conciencia de lo que estás haciendo, hasta sí te causa cierto dolor de lo que andabas cometiendo, ¿sí? Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En ninguna parte encontramos de que al comerse un libro es alimento espiritual. Eso no lo encontramos. Así como tampoco dice Trinidad, jamás damos significado del libro de Juan es la Biblia. ¿Qué? De que el libro de Juan es la Biblia. No, es que no es la Biblia. Atentos. En ninguna parte el alimento espiritual es la Biblia. En ninguna parte. Pero sí la misma Biblia nos dice quién es el alimento espiritual y que se tiene que comer. En la misma Biblia lo dice. ¿Quién es el alimento espiritual? Y además que se tiene que comer.
Que el alimento espiritual no se recibe nada más de escuchar. Que el alimento espiritual lógicamente no es de masticar una Biblia. El alimento espiritual se recibe comiéndolo. Y la Biblia sí dice quién es ese alimento espiritual que hay que comer. Sí, literal que comemos sus huesos y sus órganos, de cierta manera se podría decir. Y ahorita lo vamos a leer porque también eso está escrito. De sus huesos, sus órganos, su carne. Ahí aparece en la Biblia. Literal tenemos un alimento espiritual en carne. A final de cuentas es espiritual. Y sí aparece eso en la Biblia, un alimento espiritual. Pero jamás la Biblia ha dicho que es alimento espiritual. Jamás la Biblia lo ha dicho. Eso solamente lo confirman ignorantes en la Biblia. Les digo, si ustedes tienen un versículo que diga la Biblia es el alimento espiritual, me lo pasan y demuestran mi ignorancia, por favor, y quiero salir de esa ignorancia. Lo digo con toda humildad y con todo respeto. ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen, mira, aquí sí dice, la palabra de Dios es el alimento espiritual. Ah, entonces aquí lo encontré, hermanito, yo me equivoqué. Y lo acepto porque dice en la Biblia, pero así no dice. Al leer las escrituras nos alimenta su palabra. El verbo es Dios, es la misma palabra, Él es el logos. Sí, pero ahí no dice que la palabra de Dios es el alimento espiritual. Te ayudo, bueno, te digo y te pido por favor, pásame el versículo bíblico. Yo sé que Cristo es la palabra de Dios y es la palabra de Dios encarnada. Por lo tanto, al ser encarnado, también tiene su significado. Proverbios 3. Vamos a leer Proverbios 3. Vamos a ver. Déjame ver. Te agradezco, hermanito, así que me des un versículo. Vamos a leer todo Proverbios 3. Deja ver qué dice. A ver. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ahí va a decir que los mandamientos se comen, ¿verdad? Que se come, por cierto, que los mandamientos estaban en piedra. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Atentos, así. Vamos a ver si dice, y cómete la palabra de Dios, porque es alimento espiritual. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Yahvé de todo corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, que hay muchos de esos que se sienten así. Hay muchos. Atento, hermanito, me diste Proverbios 3, pero no encuentro que diga, come la palabra de Dios que es alimento espiritual. Al contrario, yo sí te voy a encontrar donde dice la palabra de Dios, no es el alimento espiritual, que es el mismo Cristo, el que tú dijiste, el verbo encarnado, el que tenemos que comer, y es alimento espiritual. Bebida y comida espiritual que tenemos que comer y tenemos que beber. Sí aparece así. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahvé y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Yahvé con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Bueno, el que estaría más cercano nada más sería el, porque será medicina a tu cuerpo, el hacer caso a la palabra de Dios. Y refrigerio para tus huesos, pero seguimos sin, cómete la palabra de Dios. Nada más dice, átalas a tu cuello, tenla siempre junto, pero no se la está comiendo. Serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esto porque te comes la palabra de Dios así, no. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Yahvé, ni te fatigues de su corrección, porque Yahvé al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Sí, me encanta Proverbios 3 así. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más precioso que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella.
Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda, riquezas en su honra, sus caminos deleitosos y todas sus veredas de paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, bienaventurados los que la retienen así. Atentos, este sí me va a servir. Ella, la sabiduría. Esta sí me va a servir. Esta partecita. Qué bueno que me la pasaron así. Pero seguimos con la misma. No está hablando Biblia. No está hablando Biblia, pero Proverbios 3 tiene una pista muy importante. Tiene una pista muy importante. No dice que te comas la palabra y no dice que es un alimento espiritual la palabra de Dios. El alimento espiritual te lo comes, te lo tienes que comer. Y ese alimento espiritual es Cristo, que hoy en día conocemos como ese alimento espiritual que nos dejó Cristo en la Eucaristía. Que varios ya les he repetido, ya lo han visto. De hecho, la respuesta está aquí, el significado de Eucaristía. Aquí está lo que es el significado, si no lo han visto. Sí. Este versículo 18 me sirve un montón. Porque en ningún momento dice, te comes la palabra de Dios y es alimento espiritual. Pero esta partecita, lo que es el Proverbios 18, sí sirve. Sí sirve y tiene mucho que ver con la respuesta. Lo que es la sabiduría, que Cristo es la sabiduría. Ella es el árbol de vida de los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen así. Yahvé con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Sigo. Y atentos porque esta parte del versículo 18 sí tiene que ver. El versículo 18 sí tiene que ver, pero seguimos sin llegar en la parte de tienes que comer el alimento espiritual. Y al final nos va a dar que la Eucaristía es el alimento espiritual, y lo dice la Biblia. Y aquel que no coma de ese alimento espiritual, que es Jesucristo en sabiduría, fíjense, porque dice, estos que retienen el árbol de sabiduría, lo que es el árbol de vida, versículo 22, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Atentos con ese versículo 22 porque es otra pista. Ese versículo 22 es otra pista que nos habla indirectamente de la Eucaristía, que es Cristo Eucaristía. Sigo. Y ahorita nos vamos a estos versículos bíblicos, porque le digo, todo esto está muy padre, está muy fregón. Sigo leyendo. Este es el versículo que me dio el hermano. Porque es que ahí dice que comer, se come la palabra de Dios y es alimento de Dios. No. En ningún momento dice el Proverbios 3 de que si tú comes de la Biblia es alimento espiritual. En una parte dice, inclusive en ninguna parte dice palabra de Dios es alimento espiritual. Ahí no lo dice de esa manera. Así de que si escuchas la palabra de Dios, ya es un alimento espiritual. O que si tú lees la palabra de Dios, ya es alimento espiritual. No. Al contrario, sí podemos encontrar que para tener lo que es vida eterna, para lo que es tener vida eterna, para lo que es tener la resurrección, para lo que es el pan de vida, el agua, ahora sí como dice, el pan y lo que es el mismo alimento espiritual y bebida espiritual, se come y se bebe. Se come y se bebe. Y ahorita lo vamos a encontrar. Y si es metafórico, pásame lo que es el versículo, hermanito. O sea, y de hecho yo sí encuentro literal que el alimento espiritual se come. Nosotros sí encontramos literal en la Biblia, en cualquier Biblia, el alimento espiritual se come. Literal así lo encuentras en la Biblia. No dice que la Biblia te la comes y ya es alimento espiritual. Pero sí encontramos que el alimento espiritual te lo comes y nada se desperdicia.
Entonces, sigo. Sí, termino a ver hasta dónde termina el Proverbios 3 que me pasó el hermanito. Sigo leyendo, son como 10 versículos más. Entonces darás, desde el versículo 23, entonces darás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, esta también es otra pista, el versículo 23, porque ahí algunos dicen, es que es literal, no podemos tomar literal lo de la Eucaristía porque, ejemplo, Jesucristo que dice que es el camino, no está hablando de un caminito así literal. De hecho, ahorita vamos a ver ese detalle. Bueno, a ver, porque aquí está. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Esta es una pista también que de hecho viene en los Salmos. El versículo 23. Este también lo vamos a utilizar. Porque toda la Biblia de hecho está relacionada. Toda la Biblia. De Génesis a Apocalipsis, toda está vinculada. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor ni pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Yahvé será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Aquí está otra parte muy interesante. Bueno, esta es más la caridad, lo que es la enseñanza de la norma del amor. Lo que es el versículo 28 es la norma del amor. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Otra vez volvemos a lo de estos caminos. Porque Yahvé abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Yahvé está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnece a los escarnecedores y a los humildes les dará gracia. Los sabios heredarán la honra, mas los necios llevarán ignominia. Entonces no encontramos en ninguna parte que diga así como es la palabra de Dios, es alimento espiritual. Entonces, cuando es literal y que es metafórico, me lo tienes que demostrar. Me lo tienes que demostrar. Que de hecho, Jesucristo cuando decía, yo soy el camino y la verdad y la vida, hace una referencia literal al Antiguo Testamento. Es una referencia en ese sentido literal al Antiguo Testamento. El cómo identifican a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la Biblia y la vida. Es un sentido literal al Antiguo Testamento en el que tú identificas a Dios. Y de hecho es real, ¿eh? Ahorita nos vamos a esa parte. Entonces, vuelvo a repetir, ninguna parte, y de hecho los hermanitos ahorita, Centurión no me puedes dar un versículo bíblico, ¿no tienes uno? Te animo a que me pases un versículo, ¿sí? En el que diga eso. O en el que tú digas, habla metafóricamente que la palabra de Dios es tiene que ser comida y ya es el alimento espiritual. Ahorita ya vimos que Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 no sirve. Bendiciones, hermanito, caminando con Jesús. Bendiciones, muchas gracias. Ya vimos que ese no sirve, porque jamás en ningún momento dice, este es alimento espiritual, lo que te estás comiendo, o es la Biblia. Pero en otro sentido sí dice, predica, porque dulce para los labios, amargo para el vientre, así. Hay cosas que vienen en la Biblia que te van a doler, que cuando tú las hablas se escuchan muy bonitas, pero por dentro, ¿cómo sientes por dentro? Ahí es como cuando decimos, das un consejo que se oye muy bonito, pero tú no lo sigues. Muy bonito se escuchó de tus labios, pero ¿cómo sientes ese dolor adentro? Entonces, chéquense eso. Ese detalle de Apocalipsis 18. Pero el Señor dice que se bota el pan y otros se lo comen así. Sí, pero no está refiriéndose a su cuerpo en este caso. Tú te refieres al de los perritos, ¿verdad? Cuando está una mujer desesperada y dice que le den de comer y habla de los perritos. Pero es un caso diferente.
Le están marcando el teléfono a mi papá y no lo tiene. Mateo 4. Leemos Mateo 4. Fíjense esto. Aquí es donde muchos confunden. Hay una parte en Mateo capítulo 4 que dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Vamos a encontrar, ahora sí como dice, la traducción, la enseñanza. ¿Por qué razón? Mateo capítulo 4 dice esto. Y los estoy dando chance primero ahorita que me comenten los hermanitos protestantes. Mateo capítulo 4. Vamos a ver, porque acá hay tres cosas que habla muy bien. En una de ellas Satanás habla en una. Y Jesucristo le da tres, ahora sí como dice, tres cosas que vienen en la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la referencia? Porque fíjense, aquí viene a traer Satanás la tentación a Jesucristo. Y es una referencia a Génesis capítulo 3, donde Satanás va a traer tentación a Adán y a Eva. Es una referencia, ahora sí también, literal a lo que hace con Adán y Eva. Primero tentó a los primeros, ahora sí como dice, a Adán y Eva. Intentó la misma con el Hijo de Dios. Y utilizando la palabra de Dios. Atentos, Satanás utilizando la palabra de Dios, tanto en Génesis como en Mateo. Por eso siempre les refiero. La Biblia es palabra de Dios, pero no es la única verdad. La Biblia es palabra de Dios, pero no es la única verdad. Porque si Satanás, él también la está utilizando, entonces, y para engañar, entonces no puedes utilizar la Biblia como la única verdad. Por eso Cristo dejó una iglesia, la cual la misma Biblia sí dice que la iglesia es la única que tiene la verdad, el fundamento y baluarte de la verdad, y es quien trajo la Biblia, la iglesia. Entonces, la Biblia no es la única verdad, y lo vamos a demostrar rápido. Es guía de vida, lo podemos considerar de esa manera. Pero fuera de la iglesia se miente mucho con la Biblia. Fuera de la iglesia se miente mucho con la Biblia. ¿Por qué? Porque Satanás así lo hizo. Leamos primero Mateo 4 y ahorita vamos a encontrar la referencia con Génesis para que se den cuenta cómo a muchos les engañaban o escucharon de los hermanitos protestantes cuando decían, es que cuando habla de que no solamente de pan vive el hombre, sino toda palabra que viene de Dios, se refiere a la Biblia. No, atentos. Porque no dice palabra escrita en primer lugar. No dice palabra escrita. Y de hecho la mayor parte de la Biblia que dice palabra de Dios no es una referencia a lo escrito. Y ahorita se van a dar cuenta. Sí, Mateo capítulo 4, desde el versículo 1 se los voy a leer. Entonces Jesús fue llevado en el espíritu, por el espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Aquí encontramos las tentaciones. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, aquí ya encontramos a Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, porque recuerden que es hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí es donde encontramos primero a Satanás, mira, amoroso, caritativo, te apapacha, te abraza. El chiste está que Satanás quiere que le hagas caso a él. Hazme caso a mí, convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, hazme caso. Tienes hambre, convierte estas piedras en pan, ya que mira, soy bien amoroso y te estoy dando muy buenos consejos. Entonces vuelvo a repetir, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí nos vamos a detener. Aquí está la referencia de Génesis. Está escrito, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahorita vamos a ir tanto a Génesis como a Deuteronomio. Esta parte, no solamente de pan vivirá el hombre, alimento del cuerpo. Ahorita leímos en sabiduría, también así ciertas palabras, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Génesis capítulo 3.
Génesis capítulo 3. Aquí estamos encontrando un demonio. No es cierto, desde el Génesis capítulo 2, versículo 15. Estamos encontrando un demonio y estamos encontrando palabra de Dios. Fíjense este detalle interesante. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahvé Dios al hombre, diciendo, palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios. De todo árbol del huerto podrás comer, no solamente de pan vive el hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque aquel día que de él comieres, ciertamente morirás. Vuelvo a repetir, no solamente de pan vive el hombre, tienes derecho a comer de todo esto. Pero no comas de este árbol de la ciencia del bien y el del mal, porque el día en que lo comas, morirás. Un mandato que viene de la boca de Dios, palabra de Dios. Así, de eso va a vivir el hombre, de hacerle caso a Dios. La obediencia, lo está escuchando, está en obediencia. ¿Qué es lo que hace Satanás? Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comas de todo árbol del huerto, como empieza a manipular la palabra de Dios. Dios dijo primero, puedes comer de todo esto. ¿Para qué? Porque el hombre necesita del alimento, ese alimento para el cuerpo. Puedes comer de todo esto. Y cómo tuerce la palabra Satanás, la misma palabra de Dios, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y van a ver porque este es un reflejo también en el Nuevo Testamento. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. No solamente el hombre puede vivir de todo pan, de todos los, no solamente de pan vivirá el hombre, ¿sí? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, palabra de Dios, no comerán de él, ni le tocarán, para que no mueran. Palabra de Dios, háganle caso a Dios. Entonces la serpiente dijo, no morirán. Primero utilizó las palabras de Dios, se las volteó, sino que sabe Dios que el día en que comas de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Se las volteó totalmente la serpiente. ¿Utilizó palabra de Dios? Sí utilizó palabra de Dios. ¿Le modificó cosas a la palabra de Dios? Sí le modificó cosas a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Comieron. Ahora sí, entró la desobediencia. Hicieron caso al Satanás. Y entró la muerte. Podían comer de todo. No solamente del pan vive el hombre. Podías comer de todo. Sino de toda palabra que viene de Dios. Nada más no comas de aquí. El día que comieras, morirás. Palabra de Dios. La obediencia a Dios. Si se dan cuenta como aquí dice, tú come de ese fruto del cual vas a morir. Le hicieron caso al demonio. Ahora Dios en el Nuevo Testamento lo pone al revés. Lo pone al revés. ¿A qué me refiero que lo pone al revés Dios? Primero, que decía Dios, pueden comer de todo esto menos de aquí. Y ahora lo pone al revés Dios. No solamente pueden comer de todo esto, ahora tienen que comer de esto para vivir eternamente. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Ahí encontramos precisamente que lo dice Dios. Juan capítulo 6 desde el versículo 51, 53. Déjenme, me recuerdo, sí. Desde el versículo 51, vamos a leerlo. 50. Este es el pan que desciende del cielo. Para el que de él come, no muera. Ahora les anda diciendo, del que de él come, no muera. Palabra de Dios. Comer. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Otra vez seguimos a lo de comer, 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 comer. Y comer el pan bajado del cielo, que nos va a traer para no morir, para tener vida eterna.
¿Y qué es lo que dice Satanás por medio de sus discípulos? No hagan caso, eso no es verdad. Otra vez, en desobediencia a la palabra que viene de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Come de este pan, vivirás para siempre. ¿Qué es lo que están haciendo sus seguidores? No hagas caso. Eso es mentira. Los católicos están locos de que Dios está en un pan, de que con ese pan tienes salvación. Dice, y vuelvo a repetir, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto les digo, o el amén, amén les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Yo soy el pan bajado del cielo, y yo le resucitaré en el día postrero. Palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que dicen? Antiguo Testamento, Satanás decía, tú come de esto que te prohibió Dios. Y las personas trajeron la muerte al mundo. Y ahora que Dios viene y te dice, tienes que comer de aquí, ¿qué dice Satanás? No comas de ahí, no les creas. Ellos están locos. Allí el pan, Dios no está en un pan. Así, y si te comes ese pan, es del demonio. Luego, si comes ese pan, es del demonio. Luego es la que muchos sacan así. Si fuera así, ¿por qué razón bastantes brujos y satanistas pagan de $500 hasta $1,000 para que la gente robe Eucaristías, robe el Santísimo dentro de los templos? Dentro del templo católico. No de esas galletitas y panecitos Bimbo que se avientan así nuestros hermanitos protestantes. Porque ellos nada de que consagran el pan. Ni el pan ni el vino. ¿Por qué no le llevan un pan Bimbo para que le hagan como si fuera simbólicamente el cuerpo de Cristo? Porque ahí no está Cristo. Luego con imágenes y rosario hacen brujerías. Bueno, esa ya es cosa de cada quien. Con el rosario no. Con el rosario no. Tienen sus propios rosarios. Tienen sus propios rosarios. Te lo digo porque yo conocí esas cosas. Por medio de, hemos conocido muchas gentes. Tienen su propio rosario. No es el de la Virgen, te lo puedo asegurar. Y sus imágenes, nada que ver con los santos. Las tienen en apariencia. Pero, y siempre te van a decir, estoy bien con Dios. Siempre lo que vemos. Entonces sigo y continúo. Entonces, ya encontramos esa parte. Me regreso a lo del Mateo. Mateo capítulo 4. Mateo 4:4, que de hecho es lo que estábamos leyendo. Si nos damos cuenta. Otra vez, Mateo 4:4. Que esta parte de no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, no se refiere de que tú comiéndote la Biblia, ya como quien dice tienes alimento espiritual. ¿Sí se dan cuenta que no es esa referencia? Se dan cuenta que te trae a la referencia a lo que te ordena Dios y que te dice, cómete de este pan para que tengas vida eterna. Y lo que están fuera de la iglesia, a favor de lo que habla el demonio, dice, no te lo comas, porque es real. Es demasiado real. Porque en el Antiguo Testamento dice, sí, cómete de esto que te lleva a la muerte. Y ahora en el Nuevo Testamento que dice, cómete esto que te lleva a la vida, ellos dicen, no, no te lo comas y no les creas. ¿Por qué razón lo hacen así? ¿A quién están siguiendo? ¿De quién se están dejando guiar? Entonces, sigo. Y sigo con la misma enseñanza. Déjenles envío la encuesta a los hermanitos de... Ah. Bueno, les hice más el significado de qué significa Eucaristía, no les puse todo lo que representa. Es que mandé una encuesta. Ahorita se las pongo más al rato a los demás.
voy a terminar bien lo que es este tema. Sí, tengo ahorita bueno, no tengo realmente tanto tiempo, nada más tenemos una hora. En la que sigo con lo de la Eucaristía. El alimento espiritual sí se come, y la misma Biblia lo dice. El alimento espiritual lo encontramos, hay alimento y bebida espiritual, y es Cristo. Y el mismo Cristo nos dice, este es mi cuerpo y este es mi sangre, que lo tenemos en el pan y lo tenemos en el vino. Aquel que coma de este pan y beba de mi sangre, ¿sí?, tendrá vida eterna, resucitará el día postrero. Entonces, y eso sí está en la Biblia, el alimento espiritual. Ahora sí, vámonos a estas partecitas que son muy interesantes siempre. Primero, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24, donde encontramos, y en el Génesis 3, más arribita encontramos que comieron del árbol prohibido, no hicieron caso a la palabra de Dios, y entró la muerte. Y ahí han de recordar que en el Edén había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 3, versículo 22, 23 y 24. Dijo Yahvé Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. Y atentos con la palabra uno de nosotros. En caso de Dios, así. Porque no se andaba refiriendo a los ángeles. Los ángeles aparecieron poquitito después, los mandó traer. Recuerden que Dios, uno solo y trino. Es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. ¿Se acuerdan lo que encontramos lo que es en Proverbios capítulo 3, versículo 18, que nos dio bueno, eso no nos lo dio el hermanito, no, nada más nos generalizó en Proverbios 3. Pero eso es lo que encontramos versículo 18, Proverbios 3, 18, lo que es sabiduría, lo que es Dios. Aquel que, como dice, acepta esa sabiduría de Dios, que es Jesucristo. Fíjense, y dijo Yahvé Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, atentos, y coma, no que se la ate al cuello, no de que la lleve en su corazón, en sus pensamientos, no, no, no. No vaya a ser que se lo coma y viva para siempre. Y sacó Yahvé del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se resolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, del cual fueron expulsados, lo que es el paraíso. Desde ese momento el cielo estaba cerrado para todos y no teníamos acceso al árbol de la vida, el cual se come. Ahora sí me voy a brincar hasta la parte donde tenemos el alimento espiritual, tenemos la bebida espiritual, que se come, y todo tiene provecho. Y no es un alimento del cuerpo, es un alimento espiritual. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo desde el 1, 1 Corintios capítulo 10, desde el versículo 1, cualquier Biblia, no importa cuál Biblia utilices, que por cierto, aquí hay una parte que nada más me voy a desviar un momento, con 2, 3 versículos, porque aparece el bautismo. Recuerden que el bautismo también tiene, nos ayuda en el mundo espiritual. Todo lo que es de Dios es espiritual. Lo material sí lo encontramos aquí, pero lo que estamos buscando es del mundo espiritual, no del mundo de la carne. Y de hecho, lo que es del mundo espiritual le agrada a Dios, lo que es del mundo de la carne no le agrada a Dios. Eso recuerden que está en Romanos. Y si gustan, ahorita también lo leemos, porque siempre hace esa distinción, la carne y lo espiritual, la carne y lo espiritual. La carne para el cuerpo, lo espiritual para nuestra vida espiritual. ¿Por qué no? 1 Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos,
que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, entonces porque era necesario que fueran todos, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, porque este es precisamente el bautismo, pasar de la muerte a la vida. Todos, es necesario, todos, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el pan de vida. No un pan literal, sí es un pan literal y espiritual y que tienes que comer, porque así te lo puedo encontrar. Literal te lo puedo encontrar, que así mismo lo dice Cristo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Vámonos a esta parte de bautizados. Quiero recalcar esta parte de bautizados porque nos lleva también a introducirnos a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso necesitamos ese alimento espiritual. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que somos introducidos por medio del bautismo, no el bautismo de Juan, sino el bautismo de Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 5. ¿Sí, Juan? Capítulo 3, versículo 5. O capítulo 4. Vamos a Juan capítulo 4. A ver. ¿Es el 4.6 o 3.6? Vamos al 3.5. Vamos al 3.5, no me acuerdo bien. No, 6, 4, Juan 4.5. Vamos a ver, 4.5. Junto a la José, estaba ahí Jacob. No, es 3. Sí, es el 3. Sí, estaba desde el 3 en el bien. Juan capítulo 3. Bueno, se los voy a leer casi desde el principio, que decía: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, el principal de los judíos. Creía en Cristo, pero tenían miedo. Juan capítulo 3. Ahí me equivoqué, hermanitas, eso sí. Sí es Juan 3. Pero el 5 es donde dice lo principal. Y en el versículo 5. Del 5 en adelante. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque ese es el significado también del bautismo. De pasar de la muerte a la vida. Es necesario el bautismo. En todos pasaron la nube, todos pasaron el mar. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, atentos, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí, ¿a qué nos lleva? Al bautismo. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso es muy importante el bautismo. Nos dice 1 Corintios 10, todos pasaron por la nube, todos pasaron por el mar, todos. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Me voy a brincar al versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió y Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es lo mismo que les digo a varios hermanitos protestantes. Ustedes que andan estudiando la Biblia y no lo entienden. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Y ahorita te muestro que hasta los niños necesitan ser bautizados, porque la misma Biblia de hecho lo refiere. En ese de todos pasaron la nube y todos pasaron el mar, tiene su significado, y principalmente con los bebés sin conocimiento del bien y del mal. De hecho ahorita te lo leo. El que no lo hayas leído tú, no es mi problema. Pero fíjense: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. ¿Sí? Si os he dicho cosas terrenales, porque siempre se van a las cosas de la tierra, muchos hermanitos protestantes se van a cosas de la tierra, no al mundo espiritual. Nosotros buscamos el mundo espiritual, no las cosas terrenales. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Sí? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí referencia también a Eucaristía. Y ahorita van a ver todo esto. En que en él cree. Muchos hermanitos no creen que se lo tienen que comer. No lo creen. Hay otra partecita. Sí.
si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijera las celestiales? Vámonos de regreso a 1 Corintios capítulo 10, versículo, estaba desde el 2, creo que es desde el 2, a ver. Todos pasaron la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar, el bautismo para todos, incluyendo niños. Y ahorita vamos a encontrar esos niños que no conocían el bien ni el mal y fueron a quienes se les entregaron las promesas porque los adultos les encantaba pecar. Ya estaban bautizados también, pero les encantaba pecar. Aquí vamos a encontrar a los niños en referencia a Deuteronomio. Y ahorita nos regresamos. Y ahora sí, el alimento espiritual. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque todos la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Tenemos que comieron del alimento espiritual, bebieron de la bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mi pregunta es, ¿recibieron ese alimento espiritual nada más escuchando, leyendo un librito? ¿O lo comían? Lo comían el alimento espiritual, se come. Ahora sí, la partecita rápida así del hermanito que ignoran. Antes, además de la circuncisión, a partir de Moisés, porque esto es lo muy curioso, este es lo más curioso, que a partir de Moisés, que es donde se frena lo que es Pablo a la hora de hablar de la salvación del hombre, dice desde Adán hasta Moisés, porque en Moisés considera a Dios, considera a Pablo, lo del bautismo. Esto que sucede aquí, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y los adultos murieron por pecadores. Seguían estando con los ídolos, seguían adorando ídolos. ¿Por qué? Porque ofrecían a sus hijos a los ídolos. Los hijos eran dados a comer a los ídolos, eran sacrificados a los ídolos. Y de esos ídolos, inclusive, el mismo pueblo hebreo comía de esa carne dada a los ídolos. Y está en la Biblia, Por eso Dios defiende mucho a estos pequeños que no conocen el bien y el mal. Aquí encontramos que todos fueron bautizados, todos en la nube y el mar. Voy a agregar nada más 2 versículos más. Y me continúo con lo de la Eucaristía, porque es muy importante de entrada lo que es el bautismo, que te introduce a la iglesia. 2 versículos más. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 y 39. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 38 y 39. Que dice, Pedro les dijo, arrepentíos, los adultos, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. El otro bautismo, porque recuerden que está el bautismo de Juan, y el bautismo de Jesucristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, adultos. ¿Los niños tienen necesitan ser perdonados de los pecados? No, no tienen. Entonces, ¿pero lo pueden recibir de todas maneras? Sí. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y atentos, recibirán el don del Espíritu Santo con el bautismo. Y unos dirán, ¿pero necesitan arrepentirse de sus pecados? No. Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo y no necesitó arrepentirse de los pecados y lo recibió en la panza de la mamá. Jesucristo fue bautizado y no tenía pecados. Entonces, a ver cómo le hacen con eso. Porque para ustedes es la promesa, adultos, y para sus hijos. Estas promesas del Espíritu Santo son también para los adultos y para sus hijos. Y por medio de este bautismo, fíjense, alabando a Dios y teniendo, versículo 47, alabando a Dios y teniendo el favor del pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos por el bautismo.
Ya fueron introducidos a la iglesia, que recuerden, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ahora, Gálatas capítulo 3:27, antes de irme a esta parte de Deuteronomio, para que agarren la onda. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, todos los que han sido bautizados en Cristo, bebés, niños, adultos, viejitos, de Cristo están revestidos los que han sido bautizados. Y me brinco al versículo 29, pueden leer el 28 sin problema. Lo que hace referencia a que ya no hay, bueno, lo leo completo, ya no hay judío ni griego, o sea, ya estaban todos incluidos, no eran puros judíos, ahora estaban los griegos, esclavos, ya no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque recuerden que la mujer no contaba, la mujer no valía, porque todos ustedes son uno en Cristo, estamos en el cuerpo de Cristo por el bautismo. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa, las promesas que se le hicieron a Abraham. Las promesas de Abraham, que como dice también las recibió inclusive Moisés, y de este Moisés a todos los que bautizó en todos. Ahora sí vámonos a la parte de los niños. ¿Por qué Dios defendía a los niños? ¿Y por qué por qué todos los adultos, bola de pecadores, que sí fueron bautizados, pero no le hicieron caso a Dios? Fueron limpiados de sus pecados y aún así siguieron ahora sí como dice, en el pecado. Siguieron obedeciendo ídolos, siguieron sacrificando a sus hijos, porque esa es la pregunta que siempre les hago. Si tu hijo no lo has bautizado, es porque ¿a quién se lo vas a entregar? El bautismo reviste a tu hijo de Jesucristo. ¿A quién se lo estás entregando? Ah, no, ese no especifica a los niños. Sí, Deuteronomio capítulo 1, versículo 37 en adelante. Deuteronomio capítulo 1, versículo 37 en adelante. Antiguo Testamento. Ya pasaron todos la nube, todos pasaron el mar, todos fueron bautizados por Moisés, porque eso es lo que significa el bautismo, pasar de la muerte a la vida. Y Deuteronomio 1:37 en adelante. También contra mí se airó Yahvé por ustedes, y me dijo, tampoco tú entrarás las tierras prometidas. Lo pueden leer completo, léanlo completo, está muy padre. José, hijo de Num, el cual te sirve, él entrará ya. Estamos hablando de las promesas. Anímale, porque él le hará heredar a Israel. Y sus niños, atentos, todos pasaron la nube, todos pasaron el mar, pero los adultos por pecadores murieron, y los niños recibieron las promesas, niños que no conocían el bien ni el mal, atentos, y sus niños, de los cuales dijeron que servirían de botín, los que iban a sacrificar a los ídolos. Siempre les repito, ¿a quién vas a entregar a tus hijos? ¿A quién se lo estás dando? Por el bautismo se lo entregas a Cristo. No lo has bautizado. ¿A quién tienes pensado dárselo? Dice, no, es que yo no se lo voy a dar a los ídolos, voy a esperar a que crezca. Estos niños no conocían ni el bien ni el mal. Ya habían sido bautizados todos en la nube, todos en el mar. Dice, y vuestros niños de los cuales dijeron que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, otra vez, y sus hijos, sus niños de los cuales dijeron que servirían de botín, que se los iban a entregar a los ídolos, y sus hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá. Ellos reciben las promesas. A ellos se les va a entregar y a ellos les daré. Ellos le heredarán. Niños que no conocen ni el bien ni el mal reciben las promesas, reciben lo que es la entrada a la iglesia, reciben lo que es el reino de Dios y no conocían ni el bien ni el mal. Pero ustedes, adultos maleducados, adultos pecadores que no quieren hacer caso a Dios y que están bautizados, dicen, es que estoy bautizado en Dios. Sí, pero sigue siendo un pecador, sigues desobedeciendo la palabra de Dios. Pero ustedes vuelvan al desierto, camino del Mar Rojo, y no estaré con ustedes. No estaré con ustedes por desobedientes. Entonces, por eso cuando continúa Primera de Corintios capítulo 10, sigan leyendo, dice, casi todos no fueron de agrado a Dios, y casi todos murieron en el desierto, o fueron asesinados, o murieron
por la serpiente, los animales, lo que fue, casi todos murieron, menos los niños que no conocían ni el bien ni el mal, que habían sido bautizados por Moisés en la nube y el mar. Entonces, increíble, impresionante. ¿Sí? ¿Nos lo ha enseñado la iglesia siempre? Sí. ¿Son niños sin conocimiento del bien y el mal los que están recibiendo la heredad? Sí. ¿Las promesas de los padres recibiéndolas a los niños? Sí. Ahora nada más que me muestren un solo versículo donde diga, nieguen el bautismo a los niños. No existe. La Biblia, ¿dónde dice que Moisés los bautizó? No me estás escuchando. Ah, no, tú llegaste tarde. Primera, bueno, nada más se la repito a la hermanita porque llegó tarde, pero me da risa. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Sopas. Un poquito más de Biblia, hermanita. Entonces, fueron bautizados. Continúo. Porque estábamos con el alimento espiritual. Repito, porque otros hermanitos acaban de llegar. Vuelvo a repetir, no existió un solo versículo. Y ya me dieron un montón de versículos los primeros protestantes. Yo les dije, dame un versículo que diga, te comes la Biblia y es alimento espiritual. Dame uno. O donde diga, cómete la palabra de Dios que es alimento espiritual. Así uno, porque yo no lo conozco. Y les agradecería, así, sacarme de esa ignorancia que dijera, la palabra de Dios se come y es alimento espiritual. Que me dieras así ese versículo que tú te estás comiendo la palabra de Dios o la Biblia y es alimento espiritual. Que me dieran ese versículo. Porque ellos piensan que nada más por escuchar la palabra de Dios ya tienes alimento espiritual. Por leer la palabra de Dios ya tienes alimento espiritual. Y no lo quitas. Para que te quite ese egocentrismo, pues por eso, hermanita, pásame el versículo bíblico. Yo te lo estoy pidiendo con toda humildad. No te lo estoy pidiendo con todo el ego de que yo tengo la razón. Te estoy pidiendo el versículo porque antes de que te conectaras, llevo conectado más de una hora y estoy pidiendo ese versículo. Al contrario, la Biblia sí nos dice, el alimento espiritual se come. Y sigo leyendo, todos bebieron de la misma bebida espiritual. No, versículo 3. 1 Corintios 10, 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. La comen, la beben. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Entonces, si comen y beben de esa roca, yo quiero de la misma. Y adivina que Cristo nos lo pone presente. Que por cierto, recuerden que Eucaristía, ya me voy a esta partecita. Yo sé que muchos hermanitos, qué mala suerte, que se lo van a perder. Esta parte, Eucaristía, que sabemos que significa acción de gracias. Porque dice, ¿dónde aparece la palabra Eucaristía en la Biblia? Sencillo, acción de gracias. Recuerden que Eucaristía no está en español. Eucaristía no está en español. Hechos 8:36 al 39. A ver, vamos a leerlo porque me la puso. Él dice que ahí dice que él dice que ahí dice que la palabra de Dios se come y que la palabra de Dios es alimento espiritual, así de sin comer, nada más con escuchar, ya es ya estás comiendo el alimento espiritual. Me puso, fíjense, Hechos 36, 8:36 al 39. Ya sé lo que dice. Ya sé lo que dice ahí. Pero vamos a leerlo, no sé. Si es la que creo, no, si es la que creo, sí. Fíjense, vamos a ver. Vamos a ver, ¿cuántas? Hechos. Fíjense, Hechos 8:36 al 38, fíjense. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahí dice, y sigo leyendo por si dices que faltó que leyeras tal parte. Ah, bueno. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozo su camino. Así. No sé si el hermanito era protestante, ¿no? O no sé por qué razón le dio el versículo bíblico, pero ahí no dice, la palabra de Dios es, te la comes, porque está en la Biblia, te la comes de manera espiritual y ese es alimento espiritual. No dice así. De hecho, nada tuvo que ver. No sé si el hermanito era católico o protestante. Yo nada más lo leí porque cuando veo un versículo bíblico, sé lo que dice, pero no conozco a la persona que lo está escribiendo. Por eso no sé distinguir si lo puso un católico o un protestante. Sigo leyendo. Estábamos con el alimento espiritual. Ah, sí, la acción de gracias, Eucaristía, que significa acción de gracias. Y esta Eucaristía, todo lo que tiene que ver, porque la Eucaristía es comunión. Atentos. Una cosa es el significado. La Eucaristía significa acción de gracias. Pero todo lo que engloba, si es comunión con Dios, si es el alimento espiritual, si es el cuerpo de Cristo, o sea, todo lo que engloba, todo eso lo engloba. Por eso mi pregunta, de hecho, fue un poco de trampa a la hora de una encuesta que ahorita le puse a los hermanitos. Porque una cosa es lo que significa y otra la cosa, todo lo que engloba la Eucaristía. Sigo leyendo. Estábamos con la acción de gracias, porque dicen, es que no existe la palabra Eucaristía en la Biblia. Y en los días anteriores hemos estado leyendo que sí, que Eucaristía sí está en la Biblia, pero no la encontramos en español. Lo encontramos, ahora sí en la traducción como acción de gracias. Y vamos a leer lo que es acción de gracias. Primero, en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 1, recuerden que esto es agradable para Dios, lo que es la acción de gracias, lo que es la Eucaristía. Y la acción de gracias por todos los hombres. Y todos los hombres incluye inclusive los de antes de Cristo, los presentes y los futuros. Incluye a todos, ¿eh? Porque hay algo muy interesante que dice la Biblia y ahorita lo vamos a checar. Esta Eucaristía es presente en todos los tiempos. En memoria mía es presente en todo el tiempo. Incluyendo antes de lo que es el sacrificio de Cristo. Está hecho presente eterno. Y ahorita lo van a ver porque de hecho lo dice Apocalipsis. Estamos en... Les dije... sí, 1 de Timoteo capítulo 2. 1 de Timoteo capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Que dice, esto se los estoy leyendo de una Reina Valera, pero es la misma. Bueno, aparece un poquito diferente en las otras traducciones. Es que luego dicen los hermanitos protestantes que les hago trampa. Yo muchas veces a los católicos se los leo de aquí, porque muchos hermanitos protestantes utilizan sus Biblias. Yo les exhorto a los católicos, sí usen sus propias Biblias, son más claras. Ahora sí, te llevan más a la verdadera religión que es Cristo, a la verdadera religión que trajo por medio de sus sacerdotes, por este sacerdocio del orden de Melquisedec. Trajo una religión más perfecta, y eso también lo dice la Biblia. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Hermanito, ruega por mí. San Pablo, ruega por nosotros. Santa Virgen, ruega por nosotros. San Judas, ruega por nosotros. Vecinitos, ruega por nosotros. Comunidad, ruega por nosotros. Oraciones, peticiones y acciones de gracia. Acciones de gracia, que la traducción que nosotros conocemos hoy en día en los templos es Eucaristía. Y Eucaristía por todos los hombres. Exaplotia, acción de gracias. Gracias, hermanito Antonio. Un gusto verte por aquí. Pero eso se come, vuelvo a insistir. Ya encontramos que no. Lo que es el alimento espiritual se come.
Y nada se desaprovecha, ese alimento espiritual, nada se desaprovecha a comparación de la carne. La carne, tú la comes, ya lo hemos distinguido mucho. Una cosa es la carne y otra cosa es el espíritu. Me voy a este versículo, Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, vamos a ver si es el 53. Más o menos parece que es ese. Juan 6, 53. Jesús les dijo, de cierto les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Está hablando de la Eucaristía, lo podemos leer de poquito antes. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Por qué me fui el 50? No, es más adelante. Bueno, versículo 58. Me fui atrás. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre, porque recuerden que el pan es su carne, el vino es su sangre. Versículo 63. El espíritu es el que da vida, es pan espiritual. Su carne, lo que consumimos, es carne. Su sangre es sangre. Es un alimento espiritual. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Por qué esta parte de la carne que nada aprovecha? Recuerden que el sacrificio de los judíos es con carne y sangre de animales. Así. Bueno, con animalitos. Y se lo tenían que comer. Cristo lo cambia por el pan y el vino. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Vuelvo a la misma. Obediencia a la palabra de Dios. Cómelo. El pan de vida. Este es mi cuerpo. Esto es mi sangre. El que coma de él tendrá vida eterna. Acción de gracias. La Eucaristía. Acción de gracias. Y ahora, a distinción de la carne, primera de Timoteo, capítulo 4, que por cierto, esta es una pregunta que yo les hago a muchos hermanitos protestantes. Si el matrimonio dentro de la Iglesia Católica es válida. Atentos. Porque ahorita van a ver esto muy interesante. El matrimonio sí, de ahí se agarran muchos protestantes, pero no saben que viene de lo que es el sacrificio de animales que tenían que comer su carne. Y era ofrecida la sangre de los animalitos para el perdón de los pecados. Entonces, y eso viene en Levíticos. Y también lo va a decir en el Nuevo Testamento, y ahorita lo vamos a encontrar, porque Pablo también lo menciona. El ofrecimiento de la carne, el sacrificio hacia Dios, el cual tenían que comer de esa carne. El ofrecimiento del pan y del vino, de la cual nosotros también consumimos, hacemos comunión. Y los que van a los ídolos, que hacen sacrificios de animales y no solamente de animales, y se hacen partícipes con los demonios de esa manera también. Entonces, aguas con eso, sí. Siempre les pregunto a los hermanitos protestantes si ellos creen que los matrimonios en la Iglesia Católica son válidos. Muchos de ellos dicen que no. Muchos de ellos dicen que no. Y recuerden que la Eucaristía significa acción de gracias. Fíjense cómo empieza primera de Timoteo capítulo 4. Y cómo se ve muy reflejado esto en muchos pastores y muchos protestantes que dicen es que, ahorita uno de los hermanitos dijo, es que el pan lo reciben los animalitos. Y es una referencia a la mujer que le hablaba, que pedía por un milagro a Cristo y no era judía. Y hoy en día nosotros que no somos judíos también recibimos de hecho de ese pan y recibimos los milagros también de Dios. Segundo caso, los que dicen es que todo lo que come pasa por la letrina, haciendo como que el pan de Dios es desperdiciado también y pasa a la letrina, porque eso de hecho es una herejía muy grave, es una herejía muy grave decir de que, porque eso es prácticamente habladuría de satanismo, más satanismo que brujería. Eso es lo que hacen los satanistas. Hacer el pensar, o más bien hacer pasar a Cristo en lo que es cuestión de la letrina, ¿sí? Tú dijeras, ¿se lo comieron? No. Directamente lo aventaron a la letrina. Pero fíjense este detalle. Con esta cuestión de la carne y del espíritu. La carne se alimenta como quien dice la carne. Y lo demás se desperdicia y es tirado a la letrina. Porque dice, ya nutrimos el cuerpo.
lo espiritual no se desperdicia. Adorar la hostia no lo hacen. Espérame. ¿Dónde estás? A ver. Aquí estás. Adoramos a Dios. Dios presente en la Eucaristía. ¿Tú no adorarías a Dios? ¿No adoras a Dios? Si Dios está presente en la Eucaristía, ¿lo adoras o no lo adoras? ¿O blasfemas contra Dios? El católico adora a Dios, presente en la Eucaristía. El que no creas que Cristo está en la Eucaristía es un problema grave. Fíjense, sigo leyendo. Ahora sí, 1 Timoteo 4 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Dirán, Cristo no está en la Eucaristía, los católicos nada más se comen una galleta y se emborrachan con el vino, comen al demonio. Un montón de blasfemias que dicen así. Escuchando espíritus, fíjense, en tiempos postreros, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, porque sí realmente tienen doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Muchos le dicen, ¿sabes qué? Es que el matrimonio que tuviste en la Iglesia Católica no es válido. No te cases ahí porque no es válido para Dios. ¿Para qué te casas? Porque hay muchos casados aquí, que se casaron dentro de la Iglesia Católica, y hay otros que se separaron de su mujer y le dijeron, es que el matrimonio dentro de la Iglesia Católica no es válido, acá te puedes casar. Engañándoles, mintiéndoles, que ese matrimonio no es válido, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Vuelvo a repetir esta parte. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Cuál es el alimento que Dios nos trajo? La Eucaristía, la acción de gracias, la Eucaristía. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias, la Eucaristía, para que con Eucaristía participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vuelvo a repetir esta parte. Estos que apostatan, que tienen, que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, uno, a muchos le dicen, no te cases por la Iglesia Católica, eso no cuenta. Y dos, mandarán abstenerse de alimento de Dios. Este es mi cuerpo, este es mi sangre. Aquel que coma de él tendrá vida eterna. La Eucaristía, la acción de gracias. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias, para que con la Eucaristía participasen de ellos los creyentes y con los que han conocido la verdad. Y porque todo lo que Dios creó, atentos a esta parte, porque aquí hay una gran diferencia entre la comida que consumes y va para la letrina y el alimento que Dios creó, y todo se aprovecha, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Vuelvo a repetir, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, si se toma con Eucaristía, el alimento espiritual, porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esa Eucaristía, por la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. La oración, ¿cuál oración? Esa oración que hace el sacerdote. Dice, este es el cuerpo así. De todo, la oración del sacerdote. ¿Cuál es la oración? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27. De manera que, no es cierto, desde el 24, pero un poquito, desde el 24.
23, perdón. Primera de Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Esta es la oración del sacerdote. Tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Haced esto en memoria mía. Esta es la oración del sacerdote. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieran en memoria mía. Es otra vez, pues, haciendo la oración que santifica, que hace lo que es la acción de gracias. De Primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo, porque la palabra de Dios, esa es palabra de Dios, y por la oración es santificada, esta oración que trae el sacerdote. Eso hecho por los sacerdotes de Dios. Así que, ¿quiénes están apostatando en contra de la Eucaristía? ¿Quién está apostatando en contra de decir, no comas de este pan? ¿Quién está apostatando en contra de este alimento espiritual? Porque ya vemos literal, la Biblia lo está señalando. Cómete el alimento espiritual que es la Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo. Tendrás vida eterna, no caerás en la muerte. Y luego continúo en Primera de Corintios, sigo en la misma de Primera de Corintios. Seguimos en la que decíamos, es que la carne para nada sirve, el espíritu es el que da vida, el alimento espiritual que nos tenemos a través del pan y el vino, y esta misma referencia también hace Pablo haciendo esa diferencia de ese alimento espiritual, del sacrificio que ofrecen lo que son los judíos, hoy en día nosotros los católicos, y ya lo que es los gentiles, los que están fuera de la iglesia de Cristo. Fíjense, es Primera de Corintios, capítulo, déjame ver si es el mismo, capítulo 10. No, capítulo 11. En el mismo capítulo 11, fíjense, muchos hermanitos protestantes que no tienen sacerdotes, que piensan que tienen un culto. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. ¿Nosotros a qué vamos a misa? Vamos a la Eucaristía, a la cena del Señor, los que somos aptos, así. Y ahorita me digo somos aptos porque yo ya me confesé. Recuerden que no todos son aptos, en este instante se tienen que abstener. Porque Pablo dice, pero le anuncié a los que esto que sigue, no os alabo, porque no se congregan para lo mejor, estamos hablando de la Eucaristía, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reunís como iglesia, en la congregación, ¿sí? Oigo que hay entre ustedes divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, católicos tibios, para que se hagan manifiesto entre ustedes los que son aprobados. Aquellos que dicen, es que eso es un simbolismo. Católicos tibios. Cuando pues os reunir ustedes, así, cuando se reúnen ustedes, la reunión, eso no es comer la cena del Señor. Las famosas congregaciones, los famosos cultos, sin el sacrificio, menos si no hay sacerdote, no es comer la cena del Señor, porque no hay culto. El reunirse no es comer la cena del Señor, no es el alimento espiritual. Y sigo. Déjenme ver nada más esta partecita. Es que ya se me fue, ¿será el capítulo 10? Parece que sí. A ver. Ya se me fue esta partecita. Ah, ya. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Aquí encontramos lo que es la referencia de Juan, capítulo 6, versículo 63. De la carne para nada aprovecha. Estamos hablando ya de lo que es el sacerdocio judío.
que ya ese alimento ya no es para nosotros válido. Para nosotros es el pan y el vino, ese alimento espiritual, el sacerdocio de Melquisedec establecido por Cristo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo, la común unión. Al consumirlos tenemos una común unión con Cristo, con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo, común unión con el cuerpo de Cristo, no simbólico. No simboliza la unión con el cuerpo de Cristo, no. Es comunión con el cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, la Eucaristía. Nosotros, con ser muchos, somos un solo cuerpo, la Iglesia, pues todos participamos de aquel mismo pan que es el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos la común unión con Cristo, esa comunión espiritual. Mirad a Israel según la carne. Aquí está la carne que para nada aprovecha. Los que comen de los sacrificios, tenían que comer de ese sacrificio, no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo que se sacrifica a los ídolos, porque también había sacrificio a los ídolos. Y muchas veces no eran animalitos. Eran inclusive sus mismos familiares, sus mismos hijos. ¿Por qué nadie quiere hablar de Lucas 14:25? Ahorita lo leemos. Y si se dan cuenta, y te voy a hacer caso antes de retirarme. Se dan cuenta que un solo hermanito, uno solo de los protestantes, yo les pedí de favor. Aquí sí encontramos como alimento espiritual a Cristo y Eucaristía, y que lo tenemos que comer y somos partícipes con Él, somos partícipes en su iglesia, tenemos una comunión con la iglesia, con su cuerpo, y cumpliéndose lo que es Juan capítulo 17, versículo 21, Juan 17, 21, fíjense, Juan 17, 21. Para que todos sean uno, tenemos una comunión con Cristo por medio de un solo pan, que es la Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿le crees a Cristo o no le crees a Cristo? ¿Somos uno en Cristo, sí o no? Ay, así de... ¿Cuál había dicho el otro momento? Que creo que andaba de latoso. De todas maneras, al chance por algo lo silenciaron, sí. Los convidados a las bodas. La parábola de las bodas. Que de hecho ahorita vamos a ver lo de las bodas del Cordero, ¿eh? Voy a leer Lucas 14:13, más cuando hagas un banquete llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Hasta allá en el cielo vas a ser recompensado. La parábola, esta sí es una parábola de la gran cena. Bienaventurado el que coma el pan del reino de Dios. Atentos, porque es una referencia. Estas parábolas siempre hacen una referencia al reino de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿A dónde nos va a reflejar? Al reino de Dios, a lo que es el pan en el reino de Dios, este alimento espiritual que estamos recibiendo aquí en la tierra y nos lleva al paraíso, nos lleva a ese alimento que vamos a tener allá en el paraíso, allá en el cielo. Porque chéquense esto, va a estar relacionado con Apocalipsis y voy a terminar con esa parte. Y ahora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a unos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. O muchos dicen, es que de seguro ese es un pan, o sabes que me voy a confesar después para luego, después ahí participar en la cena del Señor. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto,
no puedo ir. O sabes que tengo otras cosas más importantes que lo que es el pan que da la vida. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad. Trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Aquellos a los que te dijeron la palabra de Dios, te dijeron: este es mi cuerpo, esto es mi sangre. Primero se los dijo a los judíos, y no le creyeron. Ahorita te lo digo a ti católico, a ti protestante. ¿Le crees o no le crees? Dios está invitando a todo el mundo. ¿Quieres ser partícipe o no quieres ser partícipe? Así de fácil. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Está totalmente lo que es la referencia. Y de hecho hay otra más. Cuando uno que estaba sucio y quería estar ahí en la cena, en la fiesta, y fue sacado. Fue sacado también. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Mi pregunta es: ¿vas a participar o no vas a participar? Que por cierto, esto que les hablaba del Cordero, ¿se acuerdan que les dije? Este sacrificio que para nosotros tiene tiempo, para Dios no tiene tiempo. Este sacrificio se está incluido como desde el principio de los tiempos y se encuentra también aquí en la Biblia. Y eso es lo interesante, que se encuentra desde el principio en la Biblia este sacrificio para todo el mundo. Este sacrificio que hizo Dios por todos los hombres, por eso la Eucaristía. Recuerden, acción de gracias por todos los hombres no solamente abarca a los de nuestro tiempo, abarca a los del tiempo atrás, los que ya no están con nosotros y que realmente buscaban a Dios, atentos, porque buscaban a Dios, y los que en un futuro sigan buscando a Dios. Apocalipsis. No, el 17, no. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Fíjense, esta parte que es interesante. Aquí hay una parte de una adoración de hombres que no adoraban a Dios, que no están escritos en el libro de la vida porque no creyeron en la vida, que es Dios. Y los adoradores, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Vamos a ver por qué razón no estaban escritos en el libro de la vida. En el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo te haces partícipe del Cordero? En la comunión. Escrito el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero que no fue inmolado Jesucristo en este caso hace 2000 años. En caso de las acciones que toma Dios, es eterno. Esa que dice en memoria mía permanece una sola vez y para siempre. Las palabras que vienen de Dios son eternas y no hay arrepentimiento en ella. El Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio en el mundo y nosotros que somos partícipes de la cena del Cordero. Esa Eucaristía, lo que es este cuerpo de Dios, que muchos niegan, que en la Biblia no aparece que escuchando la palabra de Dios tienes alimento espiritual, que leyendo la Biblia tienes alimento espiritual, no existe. Pero sí existe que tienes que consumir el alimento espiritual, que es Cristo. Y lo encontramos en el pan y lo encontramos en el vino. Y hoy en día lo tenemos los católicos en la Eucaristía y lo adoramos a Cristo Eucaristía. Si sabes que Dios es el único al que se tiene que adorar,
y nosotros adoramos aquí a Cristo Eucaristía, ¿por qué tú no lo adoras? También aparece en la Biblia, de hecho, porque algunos dicen, es que este es el Dios Sol. No, Dios es creador del sol y no necesita del sol para iluminar el mundo. Y de hecho también aparece en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 22. Vamos a ver, es capítulo 22 o 21, no, sí, del 22 lo vamos a encontrar. Prácticamente hasta el final lo vamos a encontrar. Y de hecho en Lucas también aparece, pero eso ahorita no lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 22. Versículo... Vamos a leer desde el versículo 3. Lo pueden leer, lo vamos a leer desde el 1, del 1 al 5. Ya. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Quién es el agua de vida? Jesucristo, que es Dios, que es la piedra. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida que encontramos? ¿En dónde encontramos el árbol de la vida? Desde Génesis capítulo 1. El árbol de la vida, el cual da vida eterna. De Génesis 1, desde el 1, el 2, así. En Génesis 2, Génesis 3, encontramos del árbol de la vida. Estaban dos árboles, el del bien y el mal, y el árbol de la vida. Dice, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y no verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Versículo 5. No habrá allí más noche. Vuelvo a repetir, no habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios es el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Dios es el Señor. No necesitamos de sol, no necesitamos de lámpara, porque Dios es el que nos ilumina. Dios es el creador del sol y no necesitamos de ese sol, porque Dios es el que iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Por eso, este simbolismo aquí, de Dios es quien nos ilumina. ¿No quieren creer? No crean. Y si no, es que ahí se refiere a Dios, no a Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Apocalipsis 21:23. Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. La gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Entonces, y las naciones que hubieran sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán a su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace bien más abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y otra vez lo que vuelve a decir el Cordero. Comunión con el cuerpo de Cristo. Común unión, el pan y la vida. El pan que es vida, el pan y la copa de bendición. ¿Me mala interpretación? No, lo estoy leyendo directamente. De hecho, literal lo estoy leyendo. Vuelvo a repetir. ¿Les cuesta trabajo creer? También le pasó a los judíos que no creyeron en Cristo. Entonces, ya tenemos aquí 2 horas, de hecho. Entonces, hermanitos, me despido porque tengo un compromiso. Hoy, misa de precepto,
De hecho, no sé, pues sí me tiene muy contento porque toda la semana ahorita les he estado hablando de la Eucaristía. Toda la semana me la paso sí, hablando de la Eucaristía. Bueno, fue el día de ayer, así que hay una... Es que me gusta estudiar la Biblia, pero hay ocasiones en que, vamos a decirlo de esta manera, me emociono demasiado porque me viene un versículo tras otro versículo, tras otro versículo, tras otro versículo. Este, y eso, de hecho, ayer fue que me veía uno tras otro, tras otro, tras otro. Y dije, pues esto coincide aquí, aquí, aquí. ¿Por qué la gente no lo ha visto? ¿Por qué la gente no lo ha leído? Entonces, ¿qué está sucediendo? Lo dice claramente la Biblia. El alimento espiritual se come. Y ellos dicen, no, es que se escucha. Entonces, ¿por qué no hacen caso a la Biblia que dice el alimento espiritual se come? Y en ninguna parte de la Biblia ellos dicen, es que simbólicamente, en metáfora dice, de que te tienes que tú te comes la Biblia cuando la estás leyendo y así se alimenta el espíritu. Y tengo 2 horas pidiéndoles el versículo bíblico. Entonces, y no lo dieron. Sí se come la palabra y la palabra de Dios es alimento espiritual. Nada más me quedo esperando el versículo que me da el hermanito. Se come la palabra así y esta palabra comida es alimento espiritual. Si me da la cita, por favor, porque ya vimos que de hecho Apocalipsis capítulo 10 versículo 8 no sirve. ¿Si era el 8? No es cierto. Sí, el 8. No sirve. Dice, sí, comieron un librito. No solamente de pan vivir, ya lo leímos. Ya nos dimos cuenta que no se refiere a la Biblia. Se habla de la obediencia que te lleva al final de cuentas a que comas al Cordero de Dios. Y el engaño de Satanás. Ya lo leímos hace rato. Quien quiera ver el video completo, porque hicieron el mismo comentario, lo que pasa es que llegaron tarde. Se va a subir en los videos a YouTube. Este es el cuarto video, sería el video número 4. En el que ahí van a ver precisamente en Mateo capítulo 4, versículo 4. No hace referencia a lo que es la Biblia. Fácilmente se puede entender. Y otra, también ahí no dice de que la Biblia es alimento espiritual. Ahí no dice. Donde diga que la Biblia es alimento espiritual y te lo puedas comer. En contrario, si encontramos que al Cordero de Dios, a Jesucristo, es el alimento espiritual, está en el pan, está presente en el vino y te lo tienes que comer. Y es palabra de Dios. En Mateo capítulo 4 ya lo vimos. Apocalipsis capítulo 10 versículo 8 ya lo vimos. Ni la Eucaristía es espíritu. Blasfemia bien grande. Blasfemia bien grande. Porque el mismo Jesucristo dice que sí. En lo de memoria lo van a encontrar en el video 3. En memoria mía, que ya vimos es eternidad. Cuando habla Dios, no te habla de, ay, es que me acordé en mero recuerdo. Y ya vimos versículos bíblicos que lo respaldan. No existe un versículo bíblico en la Biblia que diga, Dios se acordó y lo dejó en el pasado. Así, Dios se acordó de su pueblo y mejor lo dejó morir, aunque se haya acordado. En ningún momento aparece eso. La palabra de Dios es eterna. Y su palabra está en su palabra. Ay, sí, ya no te entendí el pleonasmo. Así no te lo entendí. Entonces, hermanitos, bueno, es que no los tienen los versículos. No existe. Si existe, yo estoy dispuesto a leerlo. Entonces, hermanitos, cuídense mucho. Hoy tenemos misa. Hoy es día de Corpus Christi. Hoy es el día del cuerpo de Cristo. Hay que estar presentes. Asistamos a lo que es a la misa. En lo posible, lleguen confesados para recibir lo que es la Eucaristía. Y vamos con toda alegría. Yo voy con esa alegría. Yo voy contento. Voy bien contento. Sí, la fe viene por el oír, pero eso no es alimento espiritual. Y me lo tienes que demostrar que el alimento espiritual es nada más escuchado.
Entonces, y después me vuelvo a conectar. Ya el día de mañana, posiblemente, o pasado mañana, ya tengamos el tema un poquito más abierto. Entonces, hermanitos, cuídense mucho, muchas bendiciones. Ya vimos que la indulgencia, esa también está muy padre, porque de hecho ahorita nos acabaron de dar de Lucas capítulo 14, la recompensa allá en el cielo, hay una recompensa allá, y las indulgencias son parte de, todo demostrado en la Biblia. Está muy padre y está muy fregón. Entonces, hermanitos, termino con lo que es la oración final. Esta oración final al Espíritu Santo. Vamos a ver. De hecho, ahorita no les metí tanto el sacerdocio que es necesario para la entrega de ese alimento espiritual, porque había falso sacerdocio, y hoy en día hay un falso sacerdocio, según hecho por pastores. Los pastores tienen un falso sacerdocio, y también es una abominación contra Dios. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, gracias por tu palabra que nos transmites con los estudios de lo que es la Biblia. Ayúdanos para que siempre tu Santo Espíritu siga iluminándonos y tu palabra continúe siendo lámpara para nuestros pasos y luz de nuestros senderos. Disipa toda tiniebla de error y permítenos cada día una fe más firme y sólida, que podamos ser tus fieles colaboradores en tu plan de salvar a los que se desvían del verdadero camino. Ayúdanos a no desmayar y a perseverar hasta el final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hijo Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanitos, cuídense mucho. Hoy día del cuerpo de Cristo. Asistan a misa. Vamos a la comunión con toda la alegría, con toda la emoción. Y recibamos precisamente al Espíritu Santo en nuestro hogar, en nuestra vida, en todas las. No se olviden de leer la Biblia. Recuerden que leyendo media hora la Biblia, bueno, hoy en día también les cuenta esta parte, si leyeron lo que es media hora, lo que es la palabra de Dios, y hacen la comunión, piden por lo que son las intenciones del Papa, cuenta como indulgencia. Entonces, vamos a aprovechar todo eso. Cuídense, hermanitos, bendiciones y nos vemos en la siguiente ocasión. Nos vemos, hasta luego. Bendiciones, hermanitos. Gracias al hermanito René.